Hola, en este video vamos a ver el tema de test de hipótesis. En primer lugar, vamos a ejecutar esto para tener el paquete donde tenemos las distribuciones con las que vamos a trabajar y además generar 4 muestras. En primer lugar, una muestra de una población normal con media 33, desvío 4.4 y de tamaño 100. Todas son provenientes de este paquete que acabo de descargar y es con la aclaración .rsv. Lo que voy cambiando es la población y los parámetros. En la segunda muestra es una población Bernoulli con P078 y el tamaño de esta muestra que genero es de 1000. Y los últimos dos casos son de una normal con media 86 y desvío 7.3 y el tamaño de la muestra 75. Y el último caso, media 67, desvío 6.7 de tamaño 150. Bueno, con esto vamos a ir trabajando en los diferentes tests. El primero es un test de hipótesis para la media de una población normal con varianza poblacional conocida. Acá tienen el estadístico si H0 es verdadera, ¿no? Si esta distribución, siempre y cuando consideremos a la hipótesis nula verdadera. Dice así: realizar un test de hipótesis para determinar si la media es mayor a 34, suponiendo que la población sigue una distribución normal con desvío poblacional 4.4 y me da el alfa del 5%. Es un test contra mayor. Uno quiere determinar, respaldar, que la media es mayor a 34. O sea, el peso de la prueba tiene que sustentar que la media es mayor a 34. Entonces, lo que uno quiere sustentar con el peso de la prueba va en la hipótesis alternativa. Entonces, es un test contra mayor, mayor a 34. O sea, la hipótesis nula es que mu es menor o igual a 34 y que la hipótesis alternativa es mayor a 34. Bueno, primero ingresamos en una variable que llamamos muestra, la muestra que yo generé A. O sea, esa muestra yo la generé de una población normal, pero bueno, acá tomo una muestra y la ingreso en una muestra, en la variable que se llama muestra. Después pido a esa variable que se le calcule el tamaño, o sea, el n, que se le calcule la media, y lo ingreso en una variable que llamo media y bajo muestral. Después, bueno, aclaro que la media hipotética es 34, el desvío poblacional es 4.4, porque esto está dado, es conocido, y aclaro el alfa del 5%. Después construyo el Z crítico. En este caso, como es un test contra mayor, el Z crítico es aquel que acumula de izquierda a derecha 1 menos alfa, ¿no? O sea, y en todo caso sería el Z crítico desde su lugar a derecha, alfa, ¿no? Pero bueno, como utilizamos la función que acumula izquierda a derecha, es 1 menos alfa. Construyo el Z observado, que es la media muestral que yo calculé, menos la media hipotética, dividido el desvío sobre raíz de n. Bueno, y después determino cómo construyo la decisión. Si el Z observado es menor al Z crítico, no rechazo, porque cae en la zona de no rechazo. Si el Z observado es mayor al Z crítico, rechazo. Entonces, establezco con la función if. Si el Z observado es menor al Z crítico, le pido que me devuelva esto que escribe acá. No rechazo H0, porque cae en zona de no rechazo, más p-valor igual y lo que sería el p-valor. El p-valor en este caso es de donde me cae el Z observado, la probabilidad que acumula a derecha, porque es un test contra mayor. Por eso uso la aclaración SF, ¿no? Que esto hace referencia a probabilidad a derecha. Y bueno, el paquete SS y de una normal. Y el estadístico es el Z observado. Si el Z observado no es menor al Z crítico, es igual o mayor. Y en ese caso cae en zona de rechazo. Entonces le pido que me devuelva que rechazo, p-valor, y bueno, en este caso el mismo p-valor. En ambos casos quiero que me devuelva p-valor para tener una idea de cómo se está rechazando, ¿no? Y acá después lo que hice fue lo mismo, pero decidiendo con el X raya. Primero construyo el X raya crítico a partir de la igualdad que uno tiene de que el Z crítico es igual al X raya crítico menos la media hipotética dividido el desvío sobre raíz de n. Bueno, despejando de ahí el X raya crítico, construyo, o sea, despejando el X raya crítico de eso que les acabo de decir. Y después, el X raya observado es la media muestral, que es la variable donde yo calculé la media de mi muestra. Y bueno, la forma de hacerlo es exactamente igual a la anterior, lo único que estoy cambiando
el Z crítico por el X raya observado y el X raya crítico. Con respecto al cálculo del p-valor, sí que lo que cambia es la misma función, porque es una normal, es a derecha, pero lo que cambia son los valores. Antes no había ninguna aclaración, fíjese acá, porque esto, cuando no se aclara nada, se entiende que es una normal 0,1, pero en este caso no es. O sea, el X raya tiene una distribución normal con media, ¿cuál? La media hipotética, ¿y qué desvío? Es el desvío de la variable X sobre raíz de n, ¿no? Ese es el desvío de la distribución del X raya. Entonces yo ejecuto esto y fíjense, para el primer caso, que es esto acá que yo estoy ejecutando, porque todo lo demás me lo trabaja pero no le pedí. Solo cuando trabajo lo del if le pido que me devuelva algo. En el primer caso me devolvió no rechazo H0 y el p-valor, decidiendo por el Z crítico, y en el segundo caso, con el X raya, me devuelve exactamente lo mismo, siempre va a ser igual la decisión, y fíjense que el p-valor es igual. O sea, no importa con cuál trabajemos, se va a decidir lo mismo y el p-valor va a ser el mismo. Entonces acá tengo que no rechazo H0 y si no lo puedo mirar desde el p-valor, o sea, es un p-valor muy grande, por lo cual decido no rechazar. Bueno, seguimos. Realizar un test de hipótesis para determinar si la media es menor. Seguimos con el mismo caso, la misma muestra, pero en este caso quiero hacer un test contra menor, suponiendo que la población sea una distribución normal y desvío poblacional 4.4 y el alfa del 5%. Todo igual, pero yo ahora el peso de la prueba está en que sea menor y entonces eso es lo que va en la alternativa. Es un test contra menor. Bueno, acá es exactamente lo mismo lo que pido, o sea, ingreso la muestra en una variable muestra, le calculo el tamaño, la media, establezco la media hipotética, el desvío, el alfa, construyo el Z crítico, en este caso el Z crítico es el que acumula alfa de probabilidad, el Z observado es exactamente igual que en el caso anterior, y la zona de rechazo y la zona de aceptación cambian, ¿no? O sea, ahora, si mi Z observado es mayor a este Z crítico, que es distinto al caso anterior, obviamente, en ese caso no rechazo y establezco el p-valor. ¿Cómo es el p-valor? Bueno, lo mismo. Es de una población normal, pero en este caso es la probabilidad que se acumula a izquierda, por lo cual uso la aclaración .cdf, ¿no? Que acá aclaro que es menor. O sea, la probabilidad que acumula a izquierda. ¿De qué? Estadístico, del Z observado. Y si no se cumple que el Z observado es mayor al Z crítico, entonces quiere decir que el Z observado es igual o menor. Entonces cae en zona de rechazo. Y le pido que me devuelva el p-valor que es el mismo que el caso anterior. Y bueno, como el caso anterior, también lo puedo hacer, ustedes acá lo pueden ver, a través del X raya crítico, ¿no? Ejecuto y me da lo mismo. En ambos casos rechazo H0, o sea, H0 era que la media era igual o mayor. Entonces rechazo H0, dada la muestra que yo tengo, hay evidencia para pensar que la media es menor a 34. En el caso anterior, no rechazo H0, entonces no hay evidencia para rechazar la hipótesis nula. ¿Y cuál era la hipótesis nula? La hipótesis nula era que la media era 34 o menos, ¿no? Entonces me retengo eso. Bueno. Y el último caso, para esta misma muestra, es el caso contradistinto, ¿no? Realizar un test de hipótesis para determinar si la media es distinta a 34. El mismo caso. Todo lo mismo, lo único que ahora tengo que construir dos Z críticos. Un Z crítico de una normal que acumula alfa sobre 2 y otro Z crítico que acumula 1 menos alfa sobre 2. El Z observado es el mismo. Y ahora acá yo dividí en 4 partes. Uno, cuando piensa un test de hipótesis contradistinto, tiene 3 divisiones, ¿no? Una izquierda, que es una zona de rechazo, en el medio una zona de retención y a derecha otra zona de rechazo. Bueno, como yo acá estoy calculando el p-valor, generé 4 zonas. Pongámonos en el lugar de la media, en una distribución normal con media 0 y desvío 1. Si me cae el Z observado a izquierda de la media, si me cae ahí, ¿cómo calculo el p-valor? Calculo la probabilidad que acumula a izquierda y lo multiplico por 2. Si me cae a derecha de la media, que es 0, si me cae a derecha, ¿cómo calculo el p-valor? La probabilidad que acumula a derecha por 2. Por lo cual yo acá tengo que dividir la zona de retención en 2, porque es distinto la forma de calcular el p-valor. Entonces yo digo, si el Z observado es menor o igual al Z crítico, le digo que me rechace H0 y el p-valor ¿cómo es? Es la probabilidad que acumula a izquierda del Z observado por 2.
Si no pasa eso y el Z crítico es mayor al Z crítico a 1 y menor a 0, o sea que está entre la media y el Z crítico 1, o sea, en la mitad de la zona de retención, en ese caso no rechazo H0 y el p-valor ¿cuál es? Es la probabilidad que acumula a izquierda, por eso C de F, del Z observado por 2. Si me cae de la media, que es 0, hasta el Z crítico 2, en ese caso lo mismo, no rechazo, pero el p-valor se calcula distinto, es la probabilidad a derecha, por eso CF, que acá claro, que la declaración CF es probabilidad a derecha, por 2. Si no se cumple nada de todo esto, quiere decir que el Z observado es mayor o igual al Z crítico 2, y en ese caso cae en zona de rechazo, y el p-valor es la probabilidad que acumula a derecha del Z observado por 2. Bueno, esto mismo lo hice con el X raya crítico, o sea, es lo mismo, va a dar lo mismo. Y como ven, o sea, en ambos casos, porque es exactamente igual, rechazo H0 y me da el p-valor. Fíjense que en este caso rechazo la idea, que tengo la hipótesis nula, que la media es 34. Lo que me dice que la media es distinta a 34 y me da el p-valor. O sea, tengo un p-valor chico, la probabilidad de cometer error tipo 1 es muy chica, entonces decido rechazar H0. Bueno, seguimos. Test de hipótesis para la media de una población normal con varianza desconocida. En el caso de que no conocemos la varianza, bueno, el estadístico es este, se distribuye como una t-student n-1 si H0 es verdadera. Bueno, en este caso solo hice un caso, ¿no? Pero todos, el caso contra mayor, contra menor, lo pueden adaptar del primero. Pero acá para que veamos con este estadístico que cambia. Realizar un test de hipótesis para determinar si la media es mayor a 34, suponiendo que la población sigue una distribución normal y no nos dice nada sobre la varianza o el desvío. El alfa es del 5%. Es un test contra mayor. Bueno, acá lo mismo, ingreso la muestra en una muestra en la variable que se llama muestra, le calculo el tamaño, la media, el desvío, establezco la media hipotética, el alfa. En este caso tengo un T crítico, como es un test contra mayor, es aquel que acumula de una T de student y que acumula a derecha 1 menos alfa. Y le tengo que aclarar los grados de libertad, que sería n-1, ¿no? Separado por coma, df, que es lo que me establece que es los parámetros de grado de libertad, n-1. El t observado, bueno, lo construyo a través de acá el estadístico, y después digo, bueno, si el t observado es menor al t crítico, no rechazo, y calculo el p-valor, que en este caso, como es contra mayor, es la probabilidad que acumula a derecha, y si no se da esto, no rechazo, y el p-valor el mismo. Ejecuto. Me dice que no rechazo H0, por lo cual retengo la hipótesis nula que la media es menor o igual a 34 y me da un p-valor de 0.99, o sea, un p-valor grande. Cuando tengo un p-valor grande, decido no rechazar, porque la probabilidad de estar cometiendo error tipo 1, de rechazar, y que la hipótesis nula sea verdadera, es muy grande. La probabilidad de cometer error tipo 1, que es rechazar H0 y H0 es verdadera, es grande, por lo tanto decido no rechazar, ¿no? Bueno, dejamos por acá el video y continuamos en otro.